Pues bien, mis hermanos, como José Carlos ha dicho, hoy llegamos a lo que es al final de lo que es el sermón carta de Hebreos. Parecía que nunca llegaría, pero hoy sí que llegamos. Y eso que el autor ha dicho os he escrito brevemente, ¿ya? Así que finalmente hemos llegado. Y fíjense que el autor, mis hermanos, acaba su sermón carta a los Hebreos con una serie de instrucciones, con una cadena de instrucciones y exhortaciones finales que va a dar a sus oyentes. Y en un principio parece que estas exhortaciones, estas instrucciones, parece ser que no tienen ninguna conexión la una con la otra. Pero la verdad es que tienen un elemento en común. Y el elemento en común es que todas ellas desarrollan lo que es el servicio grato y agradable a Dios. Si uno se pregunta, ¿cómo es el servicio grato y agradable a Dios? La respuesta es Hebreos 13. Fíjense, mis hermanos, que venimos de Hebreos 12, esos son matemáticas, ya antes del 13 viene el 12, pero acabamos, mis hermanos, con lo que el autor nos decía, así que en 12:28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella nos dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 13, mis hermanos, va a ser el desarrollo de ese servicio grato a Dios, de ese servicio que agrada a Dios. Por lo tanto, después de todo lo que se ha contado y de todo lo que se ha expuesto básicamente en Hebreos 13, lo que este sermón de Hebreos debe generar en nuestra vida, lo que la gracia de Dios generará en nuestra vida y nosotros vamos a tener la responsabilidad de servir a Dios, va a ser hacerlo como Hebreos 13 nos dice, un servicio grato y agradable a Dios. Y la verdad es que hay una gran cantidad de exhortaciones en Hebreos 13, eso quiere decir que no vamos a tocarlas todas una por una, así que no se me asusten, mis hermanos, sino que lo que he hecho en cierta manera es agrupar esas exhortaciones en tres grandes categorías que resumen un poco lo que el autor está diciendo en ese Hebreos 13. Y estas tres categorías son las siguientes, mis hermanos. El autor nos va a decir, la Biblia nos va a decir de que el servicio grato y agradable a Dios se caracteriza por la permanencia del amor. Lo segundo es que el servicio grato y agradable a Dios es consistente con la doctrina del Evangelio. Y tercero es que el servicio grato y agradable a Dios, mis hermanos, es posible por la bendición de Dios en el nuevo pacto. Estas son las tres grandes categorías que veremos en este Hebreos 13. Fíjense la primera. Este servicio grato y agradable a Dios se caracteriza, mis hermanos, por la permanencia del amor. Y aquí el autor nos describe el amor al cual se está refiriendo. Y primero nos va a decir que es un amor que se preocupa por la situación y la necesidad de los hermanos. Fíjense en el versículo 1 cómo empieza. Permanezca el amor fraternal. Quizá han oído hablar de que en griego hay varias palabras para describir el amor. Lo que es eros, para describir más el amor sexual. Lo que es filios, para describir más lo que es el amor entre hermanos. Y lo que es ágape, para describir más lo que es el amor de Dios hacia su pueblo. Esto muchas veces suele ser así, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque el significado de una palabra, mis hermanos, nos la da siempre el contexto en el cual se encuentra. Si yo les digo simplemente la palabra carta, ¿a qué me estoy refiriendo? Me puedo referir a una carta escrita o me puedo referir, por ejemplo, a una carta de una baraja de póker. Será el contexto en el cual esa palabra se encuentra la que nos determinará a qué carta uno se está refiriendo. Y aquí, mis hermanos, es importante. Fíjense que se traduce permanezca el amor fraternal, es decir, el amor entre hermanos. Es que la palabra que se usa aquí es la palabra Filadelfia y nada tiene que ver, mis hermanos, con el queso cremoso, ya que uno utiliza por las mañanas para los desayunos, nada tiene que ver con el queso Filadelfia. La palabra Filadelfia se refiere a ese amor precisamente fraternal, ese amor entre hermanos. Pero no nos lo determina, como veremos, solamente la palabra Filadelfia, sino que nos lo va a determinar sobre todo el contexto. Pero fíjense que de entrada, lo que el autor ya está diciendo y estableciendo aquí es que el corazón, la marca esencial
del servicio grato y agradable a Dios, la marca esencial es la permanencia del amor de los unos hacia los otros, la permanencia del amor fraternal entre hermanos. Fíjense que hay muchas cosas que pueden cambiar, mis hermanos. Hay muchas cosas que pueden dejar de ser. Puede cambiar, por ejemplo, en la iglesia lo que es la liturgia y la manera en cómo se organizan los cultos en la iglesia. Eso puede cambiar. Puede cambiar incluso la estructura física del templo. Y para muestra, un botón. Pueden cambiar incluso, mis hermanos, lo que son cosas viejas por cosas nuevas. Pero hay cosas que no pueden cambiar. Hay fundamentos que no pueden moverse. Hay fundamentos que son inamovibles e innegociables para el servicio a Dios. Y uno de ellos, el que debe permanecer, es precisamente el amor entre hermanos. Y fíjense que el amor, mis hermanos, en el servicio a Dios es el corazón que mueve precisamente ese servicio. Es básicamente la leña que lo que hace es encender ese fuego y que da sentido al servicio de los unos a los otros. Fíjense que esto está en el corazón mismo del Evangelio. Cuando Dios envió, cuando el Padre envió a su Hijo, le envió, ¿por qué? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a un mundo perdido y que le dio la espalda. Fíjense, mis hermanos, que sabemos que Dios nos ama porque Romanos 5 nos dice de que siendo nosotros pecadores, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. Y esto, mis hermanos, es la máxima expresión del servicio grato y agradable a Dios. Cristo, por amor al Padre, entregó su vida en servicio grato y agradable a Dios hasta la muerte por aquellos que Él amó hasta el fin, hasta la muerte misma de la cruz. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. ¿De qué manera? No de cualquier manera. El nuevo mandamiento es que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice Cristo, que os améis los unos a los otros. Y el texto que ha leído nuestra hermana Sandra, en la primera carta de Juan, mis hermanos, Juan es claro. Juan establece que una de las marcas esenciales de un cristianismo genuino, una de las marcas esenciales de aquel que es cristiano e hijo de Dios, es que ama a sus hermanos. Porque ha sido amado primeramente por Dios, que es amor en sí mismo. Y si no se aman, hermanos, si no permanece ese amor fraternal, entonces ¿cómo podemos decir, nos dice Juan, que amamos al Dios a quien no vemos? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que es el amor es fundamental en lo que es el servicio grato y agradable a Dios. Permanezca el amor fraternal. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿qué tipo de amor fraternal? ¿Saben por qué? Porque los Beatles ya dijeron que todo lo que necesitábamos era amor. All you need is love, cantaban los Beatles. Por lo tanto, la pregunta aquí, mis hermanos, es ¿qué tipo de amor fraternal el autor empieza a definirnos? Y fíjense que aquí, antes les he dicho que la palabra era Filadelfia. No me suelo liar mucho con el griego, pero aquí es importante. Porque esa palabra de amor fraternal, que describe ese amor fraternal, se encuentra, ¿saben dónde? Se encuentra también en la palabra que encontramos en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad. La hospitalidad presenta también esa palabra de Filadelfia. Y nos la encontramos también en el versículo 5, en la palabra avaricia. Ahí también está la palabra Filadelfia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la avaricia, como veremos, es otro tipo de amor y de deseo hacia otras cosas. Perjudicial, dañino, pero no deja de ser un tipo de amor y deseo hacia ciertas cosas determinadas. Por tanto, esto nos muestra, mis hermanos, que los versículos del 1 al 7 básicamente son la exposición con circunstancias concretas que estaba viviendo aquella congregación. Es la exposición del amor fraternal que debe permanecer dentro y en medio de la congregación de los santos. Y cuando cogemos las dos primeras situaciones culturales, los versículos 2 y 3, el autor nos muestra, mis hermanos, de que el amor fraternal del cual está hablando que debe permanecer es ese amor, mis hermanos, que se preocupa profundamente por las necesidades
y por las circunstancias de los otros. Y eso lo vemos, fíjense, en esa exhortación de no olvidaros de qué, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ahí algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Coge el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento. Pero fíjense que aquí el autor dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Y la hospitalidad, mis hermanos, literalmente es el amor a quién. Literalmente la palabra de la hospitalidad es el amor al extranjero. Por lo tanto, fíjense que la hospitalidad es una forma de amor. Y la hospitalidad era algo vital, y lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La hospitalidad era algo, ese amor a los extranjeros, ese amor al extraño, ese amor al cual venía, básicamente, era algo, la hospitalidad, que era crucial en la cultura, tanto del Antiguo Testamento como del primer siglo. ¿Por qué? Porque cuando se emprendían viajes, mis hermanos, no había estaciones de servicio donde podían ir parando para tomarse el café y para tener una comidita, mis hermanos. Los viajes solían realizarse muchas veces por las noches. ¿Para qué? Solían evitar así el calor del día. Y aquí sabemos un poquito de calor en estos últimos días, ¿ya? Así que viajaban por las noches y no salían a hacer footing o running a las 3 de la tarde a pleno sol, mis hermanos, ¿ya? Viajaban por la noche para evitar el calor del día y muchas veces llegaban a las ciudades o a las puertas de las ciudades y solían llegar muchas veces sin recursos básicos, con agua, comida. Por tanto, los viajeros, ¿qué es lo que hacían? Solían pararse a las puertas de las ciudades y aquellos que los veían debían entender que aquellos que habían llegado quizás estaban sin recursos de comida, sin recursos de agua, sin recursos fundamentales y eran hospedados en sus casas para poder atenderlos, darle esos recursos y que pudiesen seguir adelante. Lucas tiene una parábola de aquel que se acerca a medianoche, ¿se acuerdan? Y llama a la puerta porque alguien a medianoche ha venido a visitarlo y no tiene pan para el cual darle y proveerle. El trasfondo, mis hermanos, aquí fíjense que es la hospitalidad de esa parábola. Y fíjense que esto era cultural en aquel tiempo, se hacía en la cultura del Antiguo Testamento, se hacía en el primer siglo, pero cuando vamos a la hospitalidad desde el punto de vista cristiano, mis hermanos, el trasfondo es mucho más profundo. Es una muestra de amor mucho más profunda. Porque la hospitalidad, mis hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, era algo que Dios estableció en la ley del pacto para su pueblo. Era algo que Israel, en relación, en pacto con Dios, tenía que hacer. Debía hospedar y atender a lo que era el extranjero. ¿Por qué? Porque era una muestra, ¿saben de qué? Era una muestra de la salvación que Dios había obrado en ellos. Era una muestra de esa relación en la cual habían sido recibidos y Dios era su sustentador y proveedor. Una de las cosas que aparece de manera marcada en el Antiguo Testamento en relación a Israel, mis hermanos, es que fueron extranjeros. Era Abraham y después Israel, extranjeros en la tierra. Fueron redimidos de una tierra extraña por parte de su Dios y recibidos como si Dios fuese su anfitrión. Y Dios los redimió, Dios los acogió, Dios los sustentó a lo largo de su peregrinaje en el éxodo, en el desierto. Dios se cuidó y proveyó por su situación en la esclavitud y los redimió y proveyó y se cuidó de su situación a lo largo de lo que era, mis hermanos, su éxodo. Por lo tanto, estaban llamados por el señorío de Dios en sus vidas y por esa relación de pacto con ellos, llamado ¿a qué? A hacer lo mismo con aquellos que eran extranjeros. A amarles y recibirles y sustentarles como el Dios Salvador había obrado en su vida. Y esto sigue en el Nuevo Testamento, pero hay un gran cambio, mis hermanos. El Nuevo Testamento, la base de la hospitalidad cristiana, mis hermanos, es una base cristológica. Cristo es el centro de esa hospitalidad. Y fíjense lo que un autor dice aquí en relación a esa hospitalidad. Dice,
La idea de Dios como invitado y extranjero en el mundo es un elemento importante en la teología de la encarnación del Nuevo Testamento. Cuando Dios se encarnó en la segunda persona de la Trinidad, Él vino a ser invitado y extranjero en este mundo. Dice, y la práctica de la hospitalidad cristiana está indisolublemente ligada a ella. Jesús tenía la doble identidad de ser anfitrión por un lado y de ser extranjero por el otro. Como extranjero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero como anfitrión, mis hermanos, como anfitrión proclamó la bienvenida a todo aquel que viniese a él y entrase a su reino. El ministerio de Jesús de hospedador a los perdidos se vio en gran manera expresado mediante el comer con aquellos que de manera ordinaria habrían sido excluidos de la comunión. ¿Por qué como éste acusaron a Jesús con publicanos, con pecadores y con rameras? Porque Él vino precisamente no para salvar a los justos, sino a los pecadores. A ser el anfitrión aquel que se cuidó de la profunda necesidad de esos pecadores y los recibió en esa necesidad, cuidó esa necesidad y perdonó sus pecados. Hermanos, esto es lo que Cristo hizo con nosotros. Esto es lo que el Evangelio ha hecho con nosotros. El amor de Cristo Jesús como nuestro anfitrión nos recibió en esa situación de pecado en la cual estábamos perdidos. Se preocupó por nuestra situación, nos amó y cuidó, mis hermanos, nuestras heridas, nuestros pecados completamente perdonados. Y esto, mis hermanos, fue una muestra de amor que se refleja en lo que es esta hospitalidad, ese cuidado por la situación y la necesidad del otro. Pero un cuidado y una situación, mis hermanos, por la necesidad del otro, que llega hasta el punto de ponerse en la situación del otro. Y fíjense que esto lo vemos en el versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esto ya ha dicho el autor que esos cristianos lo hacían. Iban a visitar a aquellos que estaban presos, mis hermanos. Y en el primer siglo eso era correr un riesgo, mis hermanos. Ir a visitar a aquellos cristianos que estaban presos era un riesgo para aquellos que iban a visitarles. Pero ¿saben qué? El amor de esos hacia aquellos hermanos que estaban presos y maltratados, mis hermanos, ese amor estaba por encima de esa situación y del bienestar de su propia vida. Y el autor les dice, ir, no os olvidéis, acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo, es decir, estáis en la misma situación que ellos. Fíjense que todo lo que el autor está desarrollando aquí de ese amor fraternal es el desarrollo del amor que nos encontramos en el Evangelio mismo, mis hermanos. Cristo no solamente fue aquel que se preocupó de nuestra situación y de nuestra condición, dando su vida por nuestros pecados como nuestro anfitrión, mis hermanos, sino que fue aquel que verdaderamente, ¿qué es lo que hizo? Tomó nuestro lugar en aquella cruz. Y nuestro pecado y la culpabilidad de nuestro pecado fue sobre Cristo en aquella cruz. Y ese evangelio, mis hermanos, nos ha puesto en una relación de pacto los unos con los otros. Nos ha puesto en una relación fraternal de hermanos y hermanas en las que se cumple o debería cumplirse lo que Pablo le dijo a los corintios. Si un miembro se padece, ¿qué es lo que hacen los otros miembros, mis hermanos? Todos los miembros se duelen. Y si un miembro recibe honra, ¿qué es lo que hacen los otros hermanos? ¡Oh, qué suerte que ha tenido! Ojalá la hubiese tenido yo. Esto es lo que dice Pablo. Dice, no, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fíjense, mis hermanos, que quizá hoy en día no tenemos que hospedar como se hospedaba en el primer siglo, porque hay más facilidades, aunque muchas veces sí, y puede suceder el hecho de hacerse. Quizá aquí en España no tenemos que ir a visitar presos, hermanos que están presos, por predicar el Evangelio, por sostener la profesión de fe, aunque todo y así en otros países sí se da, como en India o Cuba.
Pero mis hermanos, esas situaciones culturales de aquel tiempo que el autor está definiendo a esa congregación, de esa situación cultural que ellos vivían, se desprende un principio fundamental y aplicable a nosotros como pueblo de Dios, como hermanos y hermanas. Que esas situaciones muestran, mis hermanos, que ese amor fraternal es un amor el cual cuidaba profundamente la situación, la necesidad de los hermanos y se colocaba en la piel de los demás. Ese es el tipo de amor fraternal que aquí el autor empieza a definir, mis hermanos. Y esto, ¿saben qué? Genera una reflexión en nosotros. Genera la reflexión de si este amor que se preocupa profundamente por la situación y las necesidades de los otros, si se pone en el papel de los otros, si ese amor todavía permanece en y en medio de nosotros. O ya nos hemos olvidado, mis hermanos, de ese primer amor. Ese servicio grato y agradable a Dios se caracteriza por la permanencia de este amor que se coloca en la situación y preocupación de la condición de los otros. Pero un amor también, mis hermanos, que es puro y que se contenta en Dios. Ese también es el amor fraternal que va a hablar. Puro y que se contenta en Dios. Y fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 4 hasta el versículo 6. Y aquí va a tomar, mis hermanos, lo que son dos situaciones aparentemente que nada tienen que ver, pero que sí que tienen que ver, mis hermanos. Nos va a hablar de lo que es la fornicación, de lo que es la inmoralidad sexual, y nos va a hablar también de lo que es juntamente con ello, con la avaricia. Y esas dos cosas, fornicación, inmoralidad sexual y avaricia, el Nuevo Testamento muchas veces suele ponerlas de manera conjunta. Suele hacer un par con esas dos cosas. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento muchas veces define la avaricia, que veremos que es ese amor por el dinero, ¿ya? La avaricia la define muchas veces como el deseo, el amor hacia otra provisión, y muchas veces puede ser también el deseo hacia lo que es un deseo sexual ilícito. Por eso pone muchas veces lo que es la fornicación y la avaricia de manera conjunta. Y fíjense que lo primero que el autor empieza a mencionar es que este amor fraternal que tiene que permanecer es un amor fraternal el cual ha de ser puro, mis hermanos. Y para ello toma la relación más profunda que existe para la expresión de ese amor, que es el matrimonio. Fíjense que el matrimonio, mis hermanos, si lo que es la relación sexual entre esposo y esposa, es la mayor expresión de amor fraternal y puro que debe existir. Y fíjense lo que el autor llama a lo que es a sus oyentes. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, mis hermanos. Fíjense, la mayor pérdida de amor fraternal que existe, la mayor pérdida de amor entre hermanos que existe es la fornicación y el adulterio dentro del matrimonio. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, no hay hermano más cercano, prójimo más cercano que Dios haya provisto que el esposo y esposa que tienes a tu lado. Mis hermanos, el matrimonio y lo que es la relación sexual entre esposo y esposa es donde se muestra de manera sublime lo que es ese amor fraternal entre los dos prójimos más cercanos. Y la relación sexual, como Dios ha establecido entre esposo y esposa, hombre y mujer, dentro del pacto de matrimonio, como Dios ha establecido, es la mayor muestra de amor fraternal y puro que puede jamás verse, mis hermanos. Por eso la fornicación y el adulterio es la mayor pérdida de amor fraternal que existe. Los jóvenes deben saber esto. La belleza que existe en el matrimonio como Dios ha establecido y en la relación sexual entre esposo y esposa como Dios ha establecido. Los jóvenes deben saberlo, pero ¿saben qué? Los que llevamos años casados también debemos saberlo y no olvidarlo, mis hermanos. Porque el autor aquí está llamando honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y cuando piensan en el matrimonio, mis hermanos, el matrimonio es un pacto.
Y es un pacto cuya relación, cuya esencia, y esto lo he explicado más de una vez, la esencia misma del pacto y por lo tanto la esencia misma de la relación entre esposo y esposa es el amor fiel, es el amor leal, mis hermanos. Y ese amor fiel y leal entre esposo y esposa tiene la máxima expresión, una expresión que es bella, una expresión que es gloriosa, una expresión que es fantástica en la relación sexual entre esposo y esposa cuando es hecho como Dios lo establece en el marco del matrimonio, dándose esposo y esposa libremente, mutuamente, el uno al otro, diciéndole yo soy para ti y tú eres para mí en esa relación que Dios ha establecido. Por eso fíjense, mis hermanos, que la fornicación, ¿saben qué? Puede ser cualquier tipo de inmoralidad sexual, desde lo que es la pornografía misma, hasta de aquí podemos ir en grados mayores, entre lo que es la homosexualidad, la pedofilia, la parafilia, que es relaciones sexuales con objetos, mis hermanos. Todo este tipo de inmoralidad sexual, de fornicación y el adulterio, que es básicamente dentro del matrimonio que uno de los dos cónyuges tenga relación con otra persona fuera del matrimonio, fíjense mis hermanos que esto es la mayor falta, como hemos dicho, de amor fraternal que existe. Es el egocentrismo y egoísmo más grotesco que puede existir. ¿Y saben qué? Dios dice, esto es asunto serio. Porque si se fijan es la única exhortación, mis hermanos, que tiene juicio. Fíjense al final del versículo 4. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjense que esto es serio. Y la pregunta aquí es, ¿por qué esta exhortación tiene precisamente ese juicio en esa exhortación concreta? Y fíjense que hay varias razones, mis hermanos. Pero una de ellas, ¿saben qué? Es porque esa fornicación, porque ese adulterio que rompe ese vínculo de amor fraternal entre esposo y esposa, ¿qué es, mis hermanos? Es la muestra, ¿saben de qué? Es la muestra de que uno no está contento en la provisión que Dios le ha dado a su vida en su esposo y en su esposa. Es una muestra de decir, no estoy contento ni satisfecho en la provisión que Dios me ha dado en la persona que ha puesto a mi lado. Porque el esposo o la esposa, el cónyuge que tienes, ¿ya? Aunque años que pasan se va haciendo más viejo, mis hermanos, porque es así, es la provisión que Dios ha dado en tu vida hasta que la muerte os separe. Y la fornicación y el adulterio, es decir, no estoy contento con la provisión, quédense con esta palabra, con la provisión que Dios me ha dado. Pero hay otra razón por la seriedad de las palabras aquí del autor. Y la razón, mis hermanos, es que si piensan en el uso del matrimonio y de la relación sexual en la Biblia, fíjense, mis hermanos, que el matrimonio es usado en la Biblia ¿para qué? Es usado, mis hermanos, para hablar de la relación más sublime, más gloriosa, más preciosa y más pura que debe existir, que es la relación de Dios con su pueblo. Cuando Dios estableció en Génesis 2 el matrimonio y entre Adán y Eva serán una sola carne, mis hermanos, esa relación íntima entre esposo y esposa, esa relación en ese acto sexual, en la consumación, mis hermanos, mostraba el grado de relación íntima de lo que sería Dios con su pueblo. En esa fórmula del pacto, yo seré vuestro Dios mi pueblo y el de nadie más. Y vosotros, redimidos, amados, creados, vosotros seréis, ¿qué? Dice Dios, seréis mi pueblo. Eso es lenguaje, mis hermanos, de matrimonio. Uno para el otro. Y ese matrimonio representaba lo que era la relación de Dios con su pueblo. Por eso el adulterio, el romper lo que es ese vínculo de amor es presentado, la idolatría es presentada como ese adulterio a esa relación de amor y de pacto con Dios. Y fíjense, mis hermanos, que esto, cuando vamos al Nuevo Testamento, el matrimonio representa ¿qué, mis hermanos? El matrimonio entre esposo y esposa representa la relación de Cristo, que es el esposo, con su esposa, que es la iglesia. Representa, mis hermanos, esa relación en la que Cristo se entregó por su esposa para hacer ¿qué con ella? Para santificarla y para presentarla, ¿cómo?
delante de Dios, ¿de qué manera, mis hermanos? Pura, santa, sin mancha alguna. Por eso, mis hermanos, un matrimonio y un lecho con mancilla e impuro va a reflejar, mis hermanos, y va a afectar sí o sí a uno de los atributos básicos de la iglesia, que es la pureza y la santidad de la esposa de Cristo Jesús. ¿Sabes que un matrimonio que pierde ese amor fraternal, que rompe ese amor fraternal, va a afectar sí o sí tu vida? Va a romper algo en ti, va a romper algo en la vida de tu cónyuge, va a romper algo en la vida de tus hijos y de tus hijas, pero también lo que va a hacer va a ser romper la pureza de la esposa de Cristo. Y tu matrimonio es reflejo de eso. Y el autor, fíjense, mis hermanos, que aquí llama a sus oyentes a que sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Porque ese amor fraternal tiene que ser un amor puro. Un amor, mis hermanos, que es puro en lo íntimo y que eso se va a ver también en lo público. Un amor, mis hermanos, el cual está contento con la provisión que Dios ha dado. Y aquí es cuando entra, mis hermanos, el tema de la avaricia. Porque si la fornicación y el adulterio, mis hermanos, es decirle a Dios, no estoy contento con el cónyuge que me has dado, fíjense ahora que el autor va a decirles, bueno, cuidado con el amor en otro sitio y estar contento en otras cosas. Fíjense el versículo 5. Sean vuestras costumbres, literalmente, vuestra manera de vivir sin avaricia. ¿Se acuerdan que antes les he dicho, mis hermanos, que el tema de la palabra avaricia tiene la palabra amor ahí dentro, Filadelfia, de manera negativa? Literalmente aquí la palabra avaricia es amor por el dinero. Y es que poderoso caballero, mis hermanos, es don dinero. Y el autor aquí les dice, bueno, que vuestras costumbres, que vuestra manera de vivir sea sin avaricia, sin amor por el dinero o amor por las cosas de este mundo. Fíjense, mis hermanos, lo que esto tenía que suponer para esa audiencia que el autor está escribiendo. Porque estaban siendo perseguidos por su fe, sufrían ostracismo por su fe, mis hermanos, y habían incluso llegado a perder una gran cantidad de sus posesiones y ganancias por su fe y por la situación que se encontraban. Esto lo vimos, mis hermanos, en el capítulo 10. Fíjense en el capítulo 10, versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Fueron despojados de sus bienes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Habían perdido sus bienes, mis hermanos, y ahora aquí viene el autor y dice, oye, no tengáis amor por el dinero, por las cosas de este mundo. Y es que cuando las crisis azotan de esta manera, mis hermanos, azotan de manera nuestros bienes y ganancias, hay dos caminos. Uno, o te contentas en la situación que Dios ha establecido, sabiendo que Él no te fallará, o dos, entras en un círculo y en un monstruo que necesita más y más y más y más provisión y nunca se acaba. Fíjense que el autor aquí les dice que el amor que es puro, ese amor fraternal que debe ser puro, ha de estar contento en lo que Dios provee, contentarse en Dios. Y para que los oyentes lo entiendan y nosotros también, cita dos textos del Antiguo Testamento. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 5 y 6, al final del versículo 5. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Son dos citas del Antiguo Testamento, una de Deuteronomio 31:6 y otra del Salmo 118:6. Y rápidamente, la de Deuteronomio, mis hermanos, es una cita, algo que Moisés les dijo a Israel justo antes de entrar a la tierra prometida. Se lo dijo Moisés y Dios les dijo, en esa nueva etapa no os desampararé, no os dejaré. Y el Salmo 118, versículo 6, está dentro de las palabras en las cuales el salmista determina que es mucho mejor confiar en Dios
sustentarse en Dios, que no en el hombre y en las cosas de este mundo, porque llegará un día que los enemigos de Dios perecerán. Y llegará un día al cual estará establecido el reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nada temer lo que el hombre pueda hacer, y mucho mejor sustentarse y confiar en aquel Dios el cual no nos deja ni desampara en ningún momento. Por tanto, el autor lo que les está diciendo, estar contentos en la situación en la cual os encontráis. Eso no quiere decir despreocupación de las cosas de este mundo, ¿ya? Pero de estar contentos en la situación que el Señor os ha dado, porque tenéis que saber algo, que Él no desampara. En ese peregrinaje hasta vuestra tierra prometida, no desampara, no deja, y es mucho mejor confiar en nuestro Dios, que provee, mis hermanos, ciertamente lo que necesitamos, que no en las cosas de este mundo. Porque saben, una actitud, mis hermanos, ese amor que no está contento en lo que Dios provee, es una actitud que es totalmente contraria al cristianismo y al evangelio. ¿Saben por qué? Porque es una actitud que se encuentra en los gentiles y no en aquellos que son ciudadanos del reino inconmovible de los cielos. Porque el trasfondo de estas palabras, mis hermanos, es el trasfondo de las palabras de Jesús en Mateo 6. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en Mateo 6? Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que suceden, todas las demás cosas os serán añadidas. Mis hermanos, es una cuestión no de despreocupación, sino una cuestión de prioridad y una cuestión de saber que nuestro Dios nos deja, provee y sustenta y sabe de lo que tenemos necesidad. Ese amor fraternal en esas situaciones desliga el principio de que ha de ser un amor entre nosotros puro, reflejado sobre todo en el matrimonio, y un amor, mis hermanos, que se contenta en aquello que Dios ha dado en nuestra vida. A nuestra vida a nivel personal cada uno, pero nuestra vida también como iglesia. Porque saben, gracias a Dios el Señor nos ha dado y nos da, mis hermanos. Pues puede ser algún día que el Señor decida, bueno, ahora por disciplina os voy a ejercitar, y quizá las vais a pasar un poquito duras, mis hermanos. Pero nuestro amor a Dios está contento en lo que Dios da y en lo que Dios quita, mis hermanos. Y por último, ese amor que caracteriza ese servicio grato, mis hermanos. Aquí debemos reflexionar sobre todo. Fíjense que es un amor que recuerda e imita la fe del Evangelio. Fíjense el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores. Estos versículos empiezan a ser favoritos para mí en la Biblia, ¿ya? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Fíjense, dice, acordaros de vuestros pastores. Posiblemente aquí se está refiriendo que a esos pastores ya no estaban en esa congregación. Por la situación que fuese, ya no estaban. Dice, acordaros de vuestros pastores que hicieron ¿qué? Os hablaron la palabra de Dios. No os contaron fábulas, no os contaron cuentos de niños, hablaron la palabra de Dios. Dice, y después de haber visto cuál haya sido su conducta, es decir, si su vida es coherente, no perfecta, pero coherente con la palabra del Evangelio que os han hablado, entonces haced ¿qué? Imitad su fe. Ver su doctrina, ver su conducta coherente, y entonces recordarlos e imitad su fe. Quizá alguno puede decir aquí, oye, pero imitar a una persona. Fíjense que no está diciendo aquí imitar a una persona, dice, imitad ¿qué? Su fe. Y mis hermanos, es que la fe bíblica es algo que tiene contenido doctrinal, que se enseña, pero es una fe que se vive, mis hermanos. Como Calvino decía, el Evangelio es una doctrina no solamente de lengua, sino también de vida. Y esa fe que es vivida se enseña no tanto por palabras, sino por conductas, mis hermanos. Una fe que se imita. Y el hecho de imitar, fíjense que es algo que aparece en las Escrituras. Pablo le dijo a Timoteo, lo que de mí oíste, enséñalo a hombres fieles. Timoteo, tú has tenido como ejemplo mi doctrina, mi conducta, mis persecuciones. Timoteo, sé ejemplo a los demás. ¿Y qué les dijo Pablo
a los Corintios. Fíjense en Corintios, mis hermanos, 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y aquí está la clave. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, mis hermanos. En la medida, y esta es la cuestión, en la medida que Pablo fuese imitador de Cristo en doctrina y en vida, en la medida que fuese imitador y seguidor de Cristo en doctrina con su evangelio y en vida, los corintios debían imitar a Pablo, porque al fin y al cabo, ¿a quién estaban imitando? Estaban imitando al Señor Jesucristo que Pablo predicaba y que Pablo vivía. Y esto es lo que el autor de Hebreos quiere destacar con el versículo 8, que me ha estado dando vueltas en la cabeza. ¿Qué significa el versículo 8? Fíjense, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, mis hermanos. Y gloria a Dios por ello. Porque esos pastores ya no estaban, mis hermanos, en esa iglesia. Y alguno podía decir, bueno, ya no están, entonces ¿a quién imitamos? ¿A quién seguimos? O quizá hay algunos pastores nuevos, ¿a quién imitamos? ¿A quién seguimos? Imitad, recordad, imitad su fe, esa fe que hablaba de Cristo y esa fe que vivía a Cristo. Y pueden ser que esos pastores ya no estuviesen, pero recordad esa fe, porque esa vida os guiaba, os enseñaba, os exhortaba a aquel que sí permanece para siempre. Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia y es el gran pastor que permanece para siempre. Y la vida, mis hermanos, de esos pastores a recordar, mis hermanos. La vida es de ser de esos pastores. Para cualquier pastor es una vida, ¿saben qué? Que tiene que enseñar, que tiene que proclamar, que tiene que mostrar, que tiene que guiar únicamente a Cristo Jesús que permanece para siempre. Esto es algo que me quedó grabado en el seminario de mi profesor de griego y Nuevo Testamento. Y se lo he dicho más de una vez. Él siempre nos decía, nunca hagáis a la gente comprometida con vosotros, sino comprometida con Cristo. Porque, mis hermanos, nosotros venimos y vamos, pero Cristo permanece para siempre. Y saben que es una gran responsabilidad para los pastores esto, pero es una gran muestra de amor, mis hermanos, una gran muestra de amor, que la congregación pueda recordar a aquellos que ya no están, ver su vida y conducta, decir, seguimos e imitamos esa vida, porque es una vida que me enseña, me habla y me guía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Quizá el epitafio mejor para un pastor es, predicó a Cristo. Ese es el amor fraternal que debe permanecer, mis hermanos. Ese es el amor que caracteriza al servicio grato y agradable a Dios. Un amor fraternal el cual considera las necesidades y situaciones de los hermanos. Un amor que es puro y se contenta, mis hermanos, en lo que Dios da. Y un amor que recuerda lo que es esa fe del Evangelio. Segundo punto. El tercero es muy corto, ya verán, Y es que el servicio grato y agradable a Dios, mis hermanos, es consistente con lo que es el Evangelio de Cristo. Y es consistente en tres maneras. Primero, fíjense, rechaza las doctrinas extrañas y se fortalece en la gracia del Evangelio. Fíjense que esto lo vemos en el versículo 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y esto, mis hermanos, fluye, ¿saben de dónde fluye? Fluye directamente del versículo 8. El versículo 8 nos ha dicho que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo no cambia. Cristo es inmutable, mis hermanos, porque es Dios encarnado quien no cambia en ser y en propósitos y en esencia. Y siendo Cristo el corazón del Evangelio, y si el corazón del Evangelio no cambia, el mensaje del Evangelio no cambia. Es el mismo y permanece por los siglos de los siglos. El Evangelio no es plural, mis hermanos. El Evangelio no va con la pluralidad y la falta de verdad absoluta de nuestro tiempo. El Evangelio no cambia porque Cristo no cambia. Y frente a esa realidad, fíjense lo que dice el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque de doctrinas diversas y extrañas, mis hermanos, hay así.
hay cantidad y son plurales y de todo tipo. Y esa advertencia es algo que el Nuevo Testamento está lleno. Pablo les dijo básicamente, cuidado con lo que son esas filosofías huecas cuyo origen es el hombre. Pedro dijo, no os hemos enseñado la venida de nuestro Señor Jesucristo con fábulas artificiosas. Las fábulas no tienen fundamento histórico, el Evangelio sí, la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo a Timoteo, oye, cuidado con las fábulas de viejas y con esas largas genealogías que pueden parecer muy divertidas, pueden llegar incluso a parecer un sudoku, mis hermanos, ¿ya? Unas largas genealogías donde parecen que todas las cosas encajan y que son edificantes y que te descubren grandes misterios de la fe cristiana, pero Pablo dijo, para nada edifican, sino que solo crean contiendas. ¿Y saben qué, mis hermanos? Vivimos en un tiempo, mis hermanos, el cual es propicio para doctrinas extrañas y varias, que pueden parecer que edifican, pero no edifican nada. ¿Saben por qué? Porque no son el Evangelio, punto. Y porque son contrarias al Evangelio. Y eso no edifica a nadie. ¿Por qué? Porque solamente hay una cosa que fortalece el ser del creyente. Y el autor lo dice, fíjense el versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, o es bueno, dice, afirmar, fortalecer el corazón con la gracia. Lo que suena aquí es qué gracia fortalece y edifica, mis hermanos, ese corazón, el ser de la persona. Mis hermanos, es esa gracia del mensaje del Evangelio, esa gracia de la palabra de Dios, esa gracia de ese mensaje que nos dice que Jesús es ¿quién? Que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es esa gracia del Evangelio la única que fortalece el ser y el corazón del creyente, mis hermanos. La pregunta aquí es, ¿qué doctrinas extrañas estaban afectando a esos creyentes? Y tengo que explicarlo muy rápido. Voy a coger los versículos del 9 hasta el 12 y solamente explicarles lo que había. Pero fíjense cómo acaba el versículo 9. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Piensen que muchos de ellos, mis hermanos, estaban volviendo al antiguo pacto. Estaban dejando su fe en el nuevo pacto, algunos de esos creyentes, y volviendo al antiguo pacto. Y por lo tanto volvían, mis hermanos, a lo que eran en cierta manera esas estipulaciones de leyes de comida del antiguo pacto, que podían pensarse que edificaban, fortalecían, santificaban todas esas leyes de comidas del antiguo pacto. En el Antiguo Testamento era así, ya según qué cosas comían o no comían, pues esto de esta manera, según la ley de Levítico, se santificaban. Pero fíjense que aquí el autor de Hebreos llega un momento y dice, bueno, no, pero esto no es el tema cuando llegamos al nuevo pacto. Las cosas han cambiado. Y toma el ejemplo aquí en estos versículos de el día de lo que era la expiación. Y en el día de la expiación, el cordero o el animal que era sacrificado en el altar, Aarón y los suyos no podían comer de esa carne, sino que debía quemarse fuera del campamento. ¿Y por qué no podían comer de esa carne que debía quemarse fuera del campamento, de ese animal que había sido sacrificado en el altar en el día de la expiación? ¿Saben por qué? Porque ese animal sacrificado, mis hermanos, representaba, tipificaba, apuntaba, anunciaba a un altar mayor y a un sacrificio mayor que sería, mis hermanos, sacrificado fuera del campamento como si fuese impuro. Y este fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Mis hermanos, fíjense que nuestro sacrificio, el altar último del sacrificio para nuestro pecado es la cruz de Cristo Jesús, que fue sacrificado como un animal impuro, no por ser impuro Él, sino por nuestro pecado, mis hermanos, hecho pecado en aquella cruz y llevando nuestra carga, sacrificado fuera de la ciudad, fuera del campamento. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto Cristo? Y fíjense que el autor lo dice. Fíjense el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta. Sigamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. Fue sacrificado fuera del campamento para santificar al pueblo mediante su propia sangre. ¿Qué es lo que el autor les está diciendo aquí a aquellos que decían, no come esto, no come aquello, y que eran doctrinas extrañas? Les está diciendo, ahora vuestra santificación para servir a Dios, vuestra fortaleza reside únicamente en una cosa, reside únicamente en la persona de Cristo Jesús y en su sacrificio. Reside únicamente en la doctrina gloriosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Salid del campamento de ese judaísmo, les está diciendo, y seguid a Cristo Jesús, porque solamente Él murió para santificaros, Él murió y resucitó para fortaleceros, solamente Él es el pan del cielo que Dios ha dado para nutriros y sustentaros en este éxodo hasta que lleguéis a la ciudad celestial construida por manos de nuestro Dios, mis hermanos. Y Él les dice, salid de ese campamento del judaísmo, y quizá, mis hermanos, yo tendría que decir, salid del campamento de Google, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque donde hay una gran cantidad de doctrinas diversas y extrañas que pueden parecer que edifican y fortalecen, pero solamente destruyen y desaniman, se encuentran, mis hermanos, en la web y en el señor Google. Y uno tiene que ser muy cuidadoso en esas cosas. Porque ¿saben qué? Les doy un consejo. Dejen a Google, dejen al WhatsApp, dejen a Facebook, dejen a Instagram y cojan sus Biblias, mis hermanos. Cojan sus Biblias, porque gran cantidad de diversas doctrinas que hay ahí están en contra del Evangelio, aunque no lo parezcan, y en contra de algo vital en la Biblia, que la Biblia tiene lo que se llama perspicuidad, es decir, claridad. Es clara en asuntos de salvación y clara en asuntos de vida conforme a esa fe que nos ha salvado. Por lo tanto, dejen a Google, cojan sus Biblias y profundicen en el glorioso Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si uno se pregunta, ¿cómo? Tienes todo un sermón de Hebreos y no sé cuántos de los míos. Pero ¿cómo, mis hermanos? Cojan Hebreos y profundizan en esta verdad de que el Padre ha hablado de manera perfecta y sublime en su Hijo en estos postreros días. Coge ese libro y deleítate en el hecho de que Cristo Jesús vertió su sangre para perdón de pecados. Coge ese libro y profundiza en cómo el Padre resucitó al Hijo y ahora es nuestro sumo sacerdote que media y socorre a aquellos que nos acercamos delante de Él. Deleítate y profundiza en la cruz de Cristo, esa gloriosa cruz donde nuestro Señor murió. Deleítate y profundiza en las glorias del nuevo pacto. Y si algo, mis hermanos, tienen que poner en sus Instagrams, en sus Facebooks, en sus WhatsApps o en donde quieran ponerlo, pongan de las glorias y bellezas de aquel que es precioso para nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Cuenten de las virtudes del Evangelio, mis hermanos, y verán cómo profundizando en eso, su corazón, su ser y el de sus hermanos será fortalecido como nunca antes. El servicio grato, mis hermanos, es un servicio que rechaza las falsas y diversas doctrinas y se fortalece en el Evangelio de Cristo. Pero es un servicio que ofrece también alabanza que proclama al Dios del Evangelio. Y fíjense, aquí solamente voy a mencionarlo. Pero todos estos sacrificios de alabanza del antiguo pacto, mis hermanos, fueron obsoletos con la venida de Cristo. Pero esto no quiere decir que el pueblo de Dios no tenga que dar sacrificios ahora. Y uno de los grandes sacrificios, mis hermanos, es sacrificio de alabanza a Dios. Fíjense en el versículo 15 en adelante. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mis hermanos, ese es el sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Es un sacrificio de alabanza que nuestros labios, ¿qué es lo que hacen? Confiesan al Dios del Evangelio. Y eso, mis hermanos, es un sacrificio teológico, ¿saben? La alabanza tiene que ser teológica, ¿saben por qué?
Porque la teología, mis hermanos, es el estudio de o de sobre Dios. Y para proclamar el nombre de Dios que alabamos, debemos saber a qué Dios proclamamos y a qué Dios anunciamos. Por lo tanto, debemos conocerlo. Ese es nuestro sacrificio, mis hermanos, nuestra vida que proclama y alaba el nombre del Dios que es creador, redentor, trino, mis hermanos. Y que no se olvida, fíjense, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mis hermanos, podemos, ¿saben qué?, hacerlo mejor o peor en ayudarnos. Podemos incluso equivocarnos en cómo nos ayudamos, pero hay algo que no podemos hacer. ¿Y saben lo que no podemos hacer? Es olvidarnos de ayudarnos los unos a los otros, mis hermanos. Cristo hizo bien con nosotros. Cristo nos ayudó en nuestra situación. Y esto es lo que debemos hacer los unos con los otros. Un servicio grato y agradable, mis hermanos, que lo que hace es precisamente esto. Ofrece sacrificio de alabanza y proclama a Dios. Pero lo último de este segundo punto, el tercero ya les he dicho que es más rápido, ese servicio grato y agradable a Dios, que rechaza esas doctrinas, se fortalece en el Evangelio, proclama al Dios del Evangelio. Fíjense, es un servicio grato y agradable que lo que hace también es obedece el cuidado del Evangelio ejercido por sus ministros. Y esto es el versículo, mis hermanos, 17. Mi versículo preferido de la Biblia. Obedeced a vuestros pastores. Es el versículo preferido de Hebreos y de toda la Biblia, ¿ya? Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Fíjense, mis hermanos, que aquí ahora el autor es claro. Y eso tiene que ver también con asuntos doctrinales. Fíjense que menciona 3 veces el término pastor, en el versículo 7, en el versículo 17 y en el versículo 24. El término que aparece en el versículo 20 para definirse a Cristo como el pastor es otro término distinto. Pero fíjense que ha dicho, bueno, recordar a vuestros pastores si su vida es coherente con el Evangelio, imitad su fe, y ahora dice, obedeced a vuestros pastores. Por tanto, estos pastores estaban presentes en aquella congregación. Obedecerlos y sujetarlos. Y la cuestión aquí es, bueno, sujetarlos a ellos no, sujetaros a ellos, Algunos pastores tienen que sujetarse también, ¿ya? Pero fíjense, obedeced y sujetaros a ellos. Fíjense, la razón de eso es por qué es. Hay varias. Una está en el término mismo que el autor utiliza aquí para pastores, en el versículo 7, 17 y 24, que es un término que viene del verbo liderar, gobernar. Por tanto, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Que los pastores tienen autoridad pastoral delegada por Cristo Jesús, guste o no guste. Y son lo que es el liderazgo espiritual que Cristo ha establecido para su iglesia. Por lo tanto, la Biblia manda obedeced y sujetaos a esa autoridad. Y eso es difícil hoy en día, mis hermanos, porque si hay algo que no gusta, es la autoridad precisamente. Había un hermano en Canadá que me llamaba hermanito. Y siempre me decía, hermanito, a mí no me gusta hablar de líderes. Yo quiero hablar de siervos. Digo, bien, hermano, hable de siervos. Pero el problema es que hace con estos 3 versículos donde el término para pastores es el que gobierna, el que lidera, el que guía. Bueno, fíjense que aquí parte de sujetarse y obedecer está esto. Pero la otra razón, mis hermanos, es más teológica también. ¿Por qué? Porque fíjense, y esto es muy importante, en la medida, y eso no pueden perderlo, en la medida que los pastores son fieles y se sujetan al Evangelio de Cristo y a la palabra de Dios, y en la medida que su vida es reflejo y fluye en coherencia de ese Evangelio y de esa palabra de Dios, en esa medida entonces es que la congregación se sujeta y obedece a estos pastores. ¿Por qué? Porque sujetándose al liderazgo de esos pastores que son fieles y coherentes con el Evangelio y la palabra de Dios, sujetarse a ellos, en cierta manera, sujetarse al cuidado del Evangelio y de la palabra de Dios en nuestra vida,
por medio de aquellos siervos que Cristo ha escogido precisamente para hacer esto, con su palabra, cuidar de vuestras almas. ¿Se dan cuenta? Esa es la cuestión. Y fíjense que aquí es lo que el autor dice. Fíjense en el versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y mis hermanos, déjenme que ahora sea un poquito más personal aquí. Porque esto es lo que debería estar, mis hermanos, en el corazón y en el propósito de todo pastor. La función de cuidar de las almas del rebaño, mis hermanos. Como aquellos que tenemos que pasar cuentas, ¿saben delante de quién? No delante de ustedes, lo siento, sino delante de aquel que nos ha llamado. Porque muchas veces cuidaremos las almas con dulzura y a veces con amargura. Algunos estarán contentos y otros estarán tristes, pero al final de la historia, delante del trono, a quien pasaremos cuenta no será delante de ustedes primeramente, será delante de aquel que nos llamó. Y esto es una gran responsabilidad, pero es una gran liberación. ¿Saben por qué? Porque entonces no tenemos que agradar a nadie de los que están aquí, sino a nuestro Dios. Y Él es justo y dará justamente lo que merecemos. Por eso, ¿saben qué, mis hermanos? El pastorado carga tanto. Hay muchos trabajos que cargan, cuando tienes que tratar con personas. Pero el pastorado carga mucho, porque ninguno de nosotros tiene lo que el pastorado tiene, mis hermanos. Que cuidar de las almas del rebaño es cuidar de aquellos que pertenecen a Cristo y han sido santificados por su sangre. Y es cuidar y velar por esas almas no para el presente, sino para la eternidad misma. Y esto pone muchas veces el peso en los hombros de uno, del cielo y el infierno y la eternidad misma, mis hermanos. Hay pastores que me dirían, no, has de invitar a alguien para predicar esto. Pero mis hermanos, si el pastor que Dios les ha dado no puede decirles esto, mal vamos. Esta es nuestra función. Pero la suya, obedeced y sujetaos, pero fíjense, mis hermanos, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuánto sabe, mis hermanos, el pastor de Hebreos aquí? ¿Saben cuál es una de las mayores causas de pastores quemados y que abandonan el pastorado, mis hermanos? ¿Saben cuál es? No es el hecho de tener que preparar muchos estudios. No es el hecho de tener, mis hermanos, que preparar muchas consejerías. No es el hecho de tener de lidiar con asuntos legales que son farragosos y que nada gustan. ¿Saben, mis hermanos, lo que más carga y acaba quemando? ¿Saben lo que es? Las contiendas, litigios, discusiones en el rebaño y la falta muchas veces de obediencia y sujeción del rebaño al pastorado. Sé de una iglesia, mis hermanos, que el pastor acabó de predicar Filipenses. Estar unidos en el Señor, unidos en un mismo sentir. Y a la media hora de acabar Filipenses ya había 2 miembros que estaban peleándose y desunidos en Cristo, mis hermanos. Esto es lo que más quema. Siendo bíblico, recordad vuestros pastores. Hay un pastor que todos aquí conocen, mis hermanos, que en la reunión que tuvimos y después de que quisiese hacer el traspaso a mi persona, hay unas palabras que me quedaron grabadas. Me dijo, Rubén, vamos a hacer la transición. Y lo primero que te voy a pasar son la relación con las personas. Porque no me cansa hacer estudios, no me cansa hacer mensajes, pero ya no puedo más con contiendas y peleas en la grey. Esto, mis hermanos, no es ciencia ficción, es la realidad del ministerio. Y cuando esto sucede, ¿saben? El pastor puede seguir haciendo su trabajo, pero lo va a hacer quejándose. Y cuando uno se queja, ¿saben quién va a salir perjudicado? El pastor, su familia, pero primeramente, lean el versículo 17 al final, porque esto no os es provechoso. ¿Saben quién va a sufrir, mis hermanos, al final? El rebaño. Y cuando un pastor se queja, hay 2 opciones. Uno, o que es quejica, porque de quejicas hay, mis hermanos. O 2, que quizá el rebaño también tiene que mirar algo en él, mis hermanos. Fíjense que aquí el autor exhorta, obedeced, sujetaos, para que sea bien para todos.
Ahora, fíjense, y con esto, mis hermanos, simplemente acabo el último punto muy rápido, y lo entenderán. Piensen en todo lo que ha dicho el autor aquí. Un servicio grato y agradable a Dios con esa permanencia de ese amor que ha definido. Un servicio grato y agradable a Dios consistente con ese evangelio tal y como lo ha definido. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que somos capaces para ello? ¿Creen que podemos llegar a hacerlo, mis hermanos? ¿Saben? Cuando yo acabé este texto, mis hermanos, me quedé como Pablo. ¿Quién es suficiente para esto? Nadie es suficiente. A menos que ese servicio grato y agradable a Dios, mis hermanos, sea posible por la bendición de nuestro Dios en el nuevo pacto. Y aquí es donde entran los versículos 20 y 21. Y fíjense, los leeré así y lo entenderán. Es posible todo esto, mis hermanos, ese servicio grato y agradable a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que obra en nosotros para hacer su voluntad. Fíjense el versículo 20, es la bendición, mis hermanos. Las bendiciones no están al final de la carta porque sí, porque los autores no sabían cómo acabar y digo, bueno, ponemos la bendición. No. Pedían el beneplácito y el poder de Dios para poder hacer en la gracia de Dios todo lo que han escrito en esa carta. ¿Cómo, mis hermanos, hacemos todo ese servicio grato y agradable a Dios? Fíjense el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto. ¿Se dan cuenta? El nuevo pacto es la base, el sacrificio de Cristo es la base de todo. Sin ello no es posible este servicio. Pero porque esto está puesto, fíjense ahora en el versículo 21, eso es lo que Dios hace. Os haga aptos. A nosotros, os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad. Mis hermanos, ¿qué voluntad está definiendo aquí el autor? La voluntad, mis hermanos, de ese servicio grato y agradable a Dios, de ese amor, de esa consistencia con el evangelio. Dios os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. ¿Y cómo Dios nos hace aptos? Esto es glorioso. ¿Cómo Dios nos hace aptos? Acaba en el versículo 21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Mis hermanos, Dios nos hace aptos para que hagamos su voluntad. ¿Y cómo lo hace? Dios trabaja en nosotros continuamente para que hagamos lo que es agradable delante de Él. Y cuando Dios trabaja en nosotros, nosotros somos aptos para poder hacer su buena voluntad, mis hermanos. Por lo tanto, poder hacer esto que hemos descrito y todo lo de Hebreos, ¿saben lo que es primeramente? La obra de Dios en nosotros. Y el fruto que surge es ese servicio. Mis hermanos, ¿creemos verdaderamente que Dios trabaja en nosotros? ¿Creemos verdaderamente, mis hermanos, que Dios es quien ha empezado la buena obra y la terminará? Mis hermanos, es lo que la Escritura nos dice. Por lo tanto, sabiendo que esto, mis hermanos, es lo que Dios hace en nosotros, ¿cómo podemos terminar esa serie de Hebreos? Pues fíjense cómo termina el autor, mis hermanos. Es Hebreos. Fíjense el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Mis hermanos, si hay algo que debemos hacer es soportar esa palabra de exhortación. Pero esto, mis hermanos, Dios quiera que su gracia obre y obre en nosotros para hacer aquello que es agradable delante